Que Dios le presente un Uri y un Aarón que diga, aquí estoy, para sentarte en la roca. ¿Saben? No era una roca cualquiera. La Biblia dice en 1 Corintios 10:4 que la roca era Cristo. Sentaron a Moisés en la roca. Reposa en Cristo mientras nosotros te ayudamos. Porque depende de cómo levantas las manos, va a depender la victoria del pueblo. No era la habilidad de Josué, era que Dios había depositado la gracia en el líder y que ese líder necesitaba a alguien a su lado que se diera cuenta de lo que estaba pasando. Amén. En el libro de Deuteronomio, capítulo 25, versículo 17, recordando que el enemigo que se le levantó al pueblo de Israel en tiempos cuando a Moisés se le cansaron las manos era Amalek. Y dice la Biblia que Dios guardó a memoria de lo que Amalek le había hecho a su pueblo. Ahora, no solamente Moisés estaba cansado, la Biblia también menciona que había un pueblo cansado. Lo tenemos. Deuteronomio capítulo 25, versículo 17 al 19. Dice la Biblia, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Dice, ¿qué más dice? Cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé ¿qué? Descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek debajo del cielo, no lo olvides. Pero ¿saben qué dice la Biblia? Que había un pueblo débil, un pueblo que estaba cansado y Amalek atacó por la debilidad. Es que cuando usted y yo perdemos la fuerza, cuando usted y yo estamos cansados, este espíritu de Amalek que ataca a la familia, que ataca a tu carne, va a atacar por lo débil, por lo que te duele. Por esa muchacha rebelde, por ese muchacho rebelde, él va a atacar porque es que Amalek te quiere ver débil, destruido y cansado. Pero dice la Biblia que Dios le dijo, no te olvides de lo que te hicieron. No te olvides de eso. Porque cómo te atacó Amalek por la debilidad. Pero cuando yo te dé reposo y te haga descansar en la promesa que es la tierra, cuando yo te dé reposo, entonces vas a acabar con ese Amalek que vino a destruir tu vida, tu familia y vino a atacar en tus debilidades. Dios quiere darnos ese descanso. Por eso es que es tan importante que usted y yo busquemos del Señor, porque hay mucha gente que no nos va a entender. Que si le llego a alguien y decir, ¿sabes qué? Estoy cansada. Ay, usted es la pastora. Usted no debería. Hay gente que no te va a entender el proceso que tú estás viviendo. Que usted le diga a su hermano, ayúdame porque estoy cansado. Pero más cosas estoy pasando yo y no estoy cansada. Lo que no saben es la guerra, la batalla que usted está viviendo por dentro. David en el Salmo 3 dijo, Señor, ¿cuántos se han multiplicado mis enemigos? Muchos son los que se enojan contra mí. Muchos son los que dicen, en ti ya no hay salvación. Pero David dijo algo, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Tú eres mi gloria y tú levantas mi cabeza. David estaba cansado y pudo reconocer que su fuerza
venía de Dios. Su fuerza viene de Dios. Tu fuerza viene de Dios. Segunda de Samuel, capítulo 21. Diga conmigo, los fuertes, los valientes, también se cansan. Versículo 15. Segunda de Samuel, capítulo 21, versículo 15. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él. Y pelearon con los filisteos. ¿Y qué dice? Y David se cansó. El rey, el líder, se cansó. Ahora, ¿qué estaba haciendo David? Peleando. David estaba peleando, pero se cansó, porque es humano. Y dice la Biblia, Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. ¿Saben? David no se quedaba, David salía a pelear, pero se cansó. Y había un gigante, Isbi-Benob, que estaba viendo cómo se conducía David, cómo se comportaba, y estaba viendo que el rey estaba cansado. Lo que el gigante no se imaginaba, que allá había un Abisai que también observaba al rey. Un Abisai que estaba viendo que ya el rey no estaba usando la espada con destreza como la solía hacer. Un Abisai que estaba viendo que el rey quizás ya no despedazaba en minuto a los hombres que venían en contra de él como lo hacía. Quizás Abisai dijo: wow, el rey se está cansando, no le voy a quitar la mirada. Abisai estaba peleando sus batallas propias, sus propias batallas, pero también estaba viendo las batallas del rey. Y él estaba viendo que su rey se cansó. Y cuando el gigante va a matar a David, porque David no tiene fuerza para pelear, y el gigante tiene una espada nueva, ¿saben? Si es otro, dice: pero ese es el rey, pero es un guerrero, él tiene que pelear. Si mató a Goliat, ¿a cuánta gente no mató? Pero Abisai no estaba viendo las destrezas, sino estaba viendo la debilidad. Mi rey está cansado y me toca pelear a mí. Tengo que pelear por él. Necesitamos mirar alrededor y decir: wow, Arely está cansada. ¿Por qué no pelear por ella? No es la misma en la iglesia. Debe estar cansada. ¿Por qué no levantarme a pelear por ella? Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Esta es una historia que se conoce mucho. La historia de Elías, el tisbita. Primera de Reyes, capítulo 19. En el versículo 3 en adelante. Dice la Biblia: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto. ¿Un día de qué?
de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Caminó un día. O sea, pasó un día caminando. Usted y yo caminamos a la salida, a la botiquería. ¿Y ya estamos qué? Cansados. Y los que tienen vehículos, dejan el vehículo a un lado y caminan 2 cuadras y se quedan cansados. ¿Verdad que sí? Dice la Biblia que Elías caminó un día y se tuvo que sentar debajo de un enebro. Enebro era un árbol que lo representan como el árbol de la tristeza, de la depresión, el árbol de la aflicción. Porque dice la Biblia que cuando él entra allí y se sienta, desea morirse. Y usted conoce lo que hizo Elías. Elías un día antes, usado por el Espíritu Santo, mató a 850 hombres. Los degolló, le arrancó la cabeza. ¿Y usted cree que no se cansaba Elías peleando? Si David se cansó, Elías, que dicen que era más viejo. Y después le tocó caminar un día. No fueron 5 minutos, no fueron 10, no fue 1 hora. Un día de camino, 24 horas, y se cansó. Y deseó morir Elías. Pero me llama la atención porque es que Dios envía un ángel y lo despierta porque se quedó dormido. Yo no sé si a usted le ha pasado que a veces ha tenido tanta carga, que usted siente tanta aflicción que lo que prefiere es dormir. Quiero apagar todo y me quiero acostar, voy a apagar el teléfono porque quiero dormir. Como que creen que durmiendo vamos a olvidar todo y se va a solucionar todo. David dijo, quiero morir, quítame la vida, y se quedó dormido. Quizás pensaba que cuando se despertara se iba a conseguir en el cielo. Dice la Biblia que lo despertó un ángel. Y el ángel le dijo, levántate y come, porque largo camino te queda por recorrer. Y dicen las escrituras que comió y se volvió a dormir. ¿Saben por qué? Porque Elías necesitaba un descanso. Elías había trabajado para el Señor y necesitaba descansar. Y Dios se lo permitió. Sigue durmiendo, pero igual, largo camino te queda por recorrer. ¿Y saben qué me llama la atención? Porque dice la Biblia que Elías se regresa por el mismo camino, un día de camino, pero no llega cansado. Porque ya Dios lo había fortalecido. Muchas veces nos ha tocado entrar en ese enebro, ¿verdad? En donde la tristeza, la angustia, la depresión, en donde el enemigo ha querido venir a destruir nuestras vidas y Dios dice, yo le voy a alimentar con la palabra, lo voy a levantar porque el largo camino le queda por recorrer. Hay mucha gente que está esperando que usted y yo hablemos y usted en el enebro y Dios te voy a fortalecer porque hay mucha gente que está esperando el mensaje de salvación a través de tu boca. Hay mucha gente, pero estamos cansados. Yo no sé si soy la única acá en la iglesia que se ha sentido cansada, que ya uno no sabe qué hacer. En el libro de los Jueces, capítulo 8, del verso 4 en adelante, la Biblia dice que ya Gedeón tenía los 300 guerreros y la Biblia dice que ellos estaban cansados. Y aún cansados, dice la Biblia que salieron a pelear. Y a veces nos quejamos que nos toca pelear. ¿Sabes qué es tremendo? Cuando ya no tenemos fuerza
ni para pelear por nuestra propia familia. Y quiero que me acompañe a Primera de Samuel capítulo 31, en donde vamos a ver a unos padres. Capítulo 30, perdón, a unos padres que se cansaron. ¿Lo tenemos? Primera de Samuel capítulo 30, vamos a leer desde el versículo 9. Recordándoles que es la historia de David con sus 600 hombres. Y estos 600 hombres, dice la Biblia que Amalek atacó a los 600 hombres, atacó a la aldea donde vivía la familia de estos 600 hombres. Y Amalek se robó a las mujeres y a los niños, a toda la familia. Y estos 600 hombres necesitaban ir a pelear por su familia. Necesitaban ir a una guerra para rescatar a su familia. Yo no sé si usted ha estado en esa guerra para rescatar a un hijo, una hija. Pero déjeme decirle algo, esta gente que fue a pelear, 600 hombres, dice la Biblia que 200 se cansaron. No tenían fuerza para pelear ni por sus propios hijos. Versículo 9 de Primera de Samuel 30. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres. Si eran 600 y siguió con 400, ¿cuántos se quedaron? Y dice, y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que, cansados, no pudieron pasar el torrente de Besor. ¿Cómo estaban estos padres? ¿Y qué padre aquí no agota toda su fuerza por un hijo? Ahora, ¿usted se imagina la situación de estos padres? Que tenían que pasar el torrente de Besor para recuperar a su familia, pero estaban cansados. Pero usted se imagina la magnitud del cansancio, de no poder moverse. Cómo estaban agotados emocionalmente, espiritualmente y físicamente. Colapsaron. Colapsaron, no podemos más. Y quizás los 400 decían, pero allá está tu hijo. Tenés que ir a pelear por tu hijo. No puedo. Estoy tan cansado. Estoy tan cansada que no puedo pelear. No puedo. Y hay gente que no te va a entender tu cansancio. Porque la Biblia dice que los 400 que estaban con David comenzaron a hablar mal de aquellos que se habían quedado cansados. Pero la Biblia también me enseña que David consulta a Dios. Y David se va no solamente a recuperar su familia, sino también a recuperar la familia de los 200 que estaban cansados. Recuerden que en segunda de Samuel 21 David se cansó y Abisai salió a su encuentro. David sabía lo que era estar cansado. David no reprochó. David no le reprochó a los 200 porque habían peleado las mismas batallas. Habían estado en el mismo campo de batalla. Habían estado en los territorios de los filisteos y habían peleado allí. Pero los 200 se cansaron y aún en David había fuerza para pelear. No solamente por su familia, sino por la familia de 200. Si usted y yo tenemos un poquito de fuerza, más que el que está sentado a nuestro lado, peleemos por el hijo, por la hija de aquel que no tiene fuerza. Los 400 dijeron, si ganamos el botín, no le vamos a dar nada a los 200. Y David dijo, no sean así.
Ellos están cansados. Porque ¿quién no se levanta por su familia? ¿O quién de acá cuando le dicen, ay, le están pegando allá en la esquina a tu hijo, no sale corriendo? Aunque estés cansado. Pero ¿qué si ya no hay fuerzas en ti? Si ya no sabes cómo orar por el muchacho. Necesitamos a un David que reconozca. Un David que pasó por eso. Yo pasé por eso, yo estuve cansado. O sea, si usted me permite parafrasear un poco quizás lo que es la historia de David con estos hombres que tenía David 400 que ya habían pasado el torrente de Besor y habían 200 que no podían pasarlo, 200 que su alma estaba afligida, sabían que su familia estaba corriendo peligro y que estaban en manos de Amalek, pero no tenían fuerza. Y David quizás en el medio diciendo, pero yo estaba en un tiempo determinado en el lugar de ellos. Yo estuve ahí. Yo estuve tan cansado que no tenía fuerza para levantar la espada cuando venía el gigante. Cuando Isri y Benoc venían en mi contra, yo no tuve fuerza, pero ahí hubo un Abisai que se metió a pelear por mí. Y si un Abisai peleó por mí, yo peleo por los 200. Aunque me canse. ¿Dónde están esos David? ¿Dónde están esos Abisai? Esos Ur y ese Aarón para levantar los brazos. Para decirle, no puedes con la batalla que estás viviendo con tu muchacho, yo peleo. Yo me meto a interceder, yo me meto a ayunar. Yo te ayudo, vamos a ayunar. Vamos a interceder. Porque hay una familia que hay que recuperar. Pero usted de verdad, verdaderamente se imagina cómo estaban esos 200 que no pudieron. Ni siquiera agarrarse de hombros para caminar un cansado con otro cansado. No pudieron. Y los que tenían fuerza tenían un mal corazón. Dice la Biblia que eran perversos. Dice las Escrituras. En el versículo 11 del capítulo 30 de Samuel. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, en lo cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. Y le dieron también un pedazo de masa de higo seco y 2 racimos de pasa. Y luego que comió, volvió en él su espíritu. ¿Cómo estaba este hombre egipcio? Cansado y hambriento. Cuando le dieron de comer, dice, volvió su espíritu. Y dice, porque no había comido pan ni bebido agua en ¿cuántos días? Usted no desayuna y se desmaya. Aquí dice 3 días y 3 noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de un amalecita. Y me dejó mi amo hoy, hace 3 días, porque yo estaba como. O sea que el amo de este amalecita, de este egipcio, no le importó la condición que estaba el siervo, que muchas veces lo atendía. Este siervo atendía a su amo, pero se enfermó y no le importó dejarlo botado. Enfermo y hambriento, se consiguió con un David, como dice la Biblia en el capítulo 13 del libro de los Hechos, conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios. Movido a misericordia. Alimenta al muchacho. Vuelve su espíritu. Y dice la Biblia, pues hicimos una incursión a la parte del Negueb, que es de los cereteos y de Judá, y el Negueb de Caleb, y pusimos fuego a Siclac. Siclac era el lugar donde estaba la familia de David y la familia de los 600 hombres. Este muchacho estaba diciendo lo que había acontecido. Le prendimos fuego a la casa de tu familia. O sea, David lo hubiese matado, ¿cierto? Le prendimos fuego a la casa de tu familia. Yo era el siervo de los amalecitas. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en manos de mi amo, y yo te llevaré
a esa gente. Le llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. ¿Usted se imagina la guerra que hubo? Desde la mañana hasta la tarde, ¿pero qué? Del día siguiente. ¿Cómo cuántas horas peleó? Más de 30, ¿verdad? Más de 30 horas ininterrumpidas peleando. ¿Como 36? Peleando. Pero ahí David no se cansó. David peleó por 201 familias. Y yo me imagino a la familia que estaban allí en cautiverio viendo a los otros 400 padres que habían llegado. Si ahí viene tu papá y ahorita viene el mío. David, ¿dónde está mi papá? ¿Por qué no lo veo entre estos guerreros que están aquí? Porque se cansó. Se quedó detrás del torrente de Besok. No tuvo fuerza. Pero yo vine por él. Dios está buscando gente que se levante a pelear por aquellos que no tienen fuerzas. Que en usted y en mí esté esa iniciativa de David para pelear por aquellos que no hay fuerza. Si usted mira a su alrededor, van a haber gente cansada, porque el Espíritu Santo le va a mostrar a gente que está cansada, que está agobiada, que necesita la fuerza que usted tiene. Que necesita que usted interceda. Señor, renuévale la fuerza. Señor, vengo ahorita a meterme contigo a pelear por la familia por aquella hija que no quiere nada contigo, aquel hijo que es rebelde y que trae puros dolores de cabeza. Yo vengo a pelear porque es que su papá o su mamá están cansados y no pueden. Que cuando el Señor mire a Nueva Jerusalén diga, ¿dónde está ese Uri Aarón para que le levante la mano a Mildred como líder? Que haya esa gente en Nueva Jerusalén. Esa gente como Abisai, que está pendiente de su líder y dice, ay, este necesita que lo ayude. Ya voy a pelear por él. Dios está buscando esa gente en Nueva Jerusalén. En Juan capítulo 4 hubo un hombre que también se cansó. Vamos a Juan capítulo 4. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. Denle un aplauso al Señor. Que Él se lleve toda la gloria. Toda la gloria. Versículo 4. Juan 4:4. Y le era necesario pasar por Samaria, Jesús. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, ¿qué? ¿Cómo estaba Jesús? Ay, pero es Jesús. Por Dios. ¿Cómo que se va a cansar Jesús? Si camina sobre las aguas. Si se paró en la tumba de Lázaro y dijo, Lázaro, sal. ¿Cómo se va a cansar Jesús si con dar gracia multiplicó los panes y los peces? ¿Cómo se va a cansar Jesús? ¿Cómo se va a cansar Jesús? Si es Jesús, si es el Hijo de Dios.
¿cómo va a ser? Pero ¿qué dice la Biblia? Que él se cansó. Y él se cansó. Y era el mediodía. Y había mandado a los discípulos. Me llama la atención porque ellos tenían que comer, pero envió a los discípulos a comprar pan. 12 hombres salieron a comprar pan. ¿Cuántos se necesitan? ¿Cuántos hombres se necesitan para comprar pan para 13 personas? Pero le era necesario. Porque dice la Biblia, le era necesario pasar por Samaria. Y se cansó Jesús y se sentó allí. Y llegó una mujer más cansada que Jesús. Cansada de ser etiquetada, cansada de que la nombren y que digan que era una cualquiera, a la mujer samaritana. Y Jesús inmediatamente le dijo, dame de beber, dame agua. Y usted conoce la historia. Pero ¿saben qué me llama la atención? Porque cuando los discípulos llegan con el pan y le dicen, Señor, come, Jesús dijo, hay una comida que tiene mi Padre que es mejor que esta. ¿Saben? Los discípulos solamente podían ofrecerle a Jesús un pan que habían comprado, pero Jesús necesitaba, para tomar fuerza, necesitaba algo. ¿Y saben lo que necesitaba? La Biblia dice que Jesús le habla a los discípulos y les dice, ¿saben qué? Levanten la mirada. Ustedes dicen que falta poco, 4 meses para la siega, mas yo digo que ya es el tiempo de recoger. Dice la Biblia, ahí en el capítulo 4, versículo 35, ¿no decís vosotros aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y el otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. ¿Saben? Jesús estaba viendo, después del cansancio, vino una gratificación, vino la multitud convertida, la multitud que venía con la mujer samaritana. Muchos de nosotros para conseguir ese refrigerio, ese descanso de Dios, necesitamos ir a Dios. Y lamentablemente muchos de nosotros queremos que la fuerza nos la renueve una persona. Es que si mi esposo no está conmigo, no tengo fuerza. Vaya Cristo. Es que si la hermanita no me habla, no tengo fuerza. Vaya Jesús. ¿Saben? Acompáñenme allí al libro de Daniel. Daniel capítulo 10. Versículo 16. Dice la Biblia, pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Con la visión. O sea, Dios hablándole a Daniel, trayéndole visión, ¿y cómo quedó Daniel? Sin fuerza y con dolores. Y dice, ¿cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez. ¿Y qué pasó? Y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas. Y dije, hable mi Señor, porque me has
fortalecido. Vamos a darle un aplauso al Rey. El Hijo del Hombre es el que te fortalece. Él es el que te levanta. Mateo capítulo 11. No sé qué hora es. Mateo capítulo 11, cerramos con este. Mateo capítulo 11, versículo 28, es un pasaje súper conocido. Queremos ir a buscar solución en el amigo, en el vecino, en el hermano, en el líder, en el pastor. Y dice la Biblia en Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Saben? Si usted me permite parafrasear esto, Jesús viene y dice: estáis cansada, venid a mí. Estáis trabajada, venid a mí. Estáis agobiada, afligida, tienes problemas, venid a mí. ¿Para qué? Dice, vas a aprender porque yo soy manso y humilde. Y dice, y cuando aprendas, vas a hallar descanso a tu alma. ¿Sabe lo que estaba haciendo Jesús? Vamos a cambiar las cargas. Vamos a cambiarlas. Lo que te cansa, lo que te agobia, dámelo. Y yo te entrego mi yugo, que es ligero. La vas a poder llevar. Porque necesito que haya descanso en mí. Donde podemos hallar descanso es en Él. Vamos a ponernos sobre nuestros pies mientras le damos un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Usted trajo cargas. Hay un peso. Usted está cansado, cansada. Y ya no puede más. Y Jesús lo que te dice, vení a mí. La solución es ir a Él. Que usted pueda reconocer que con lo que usted tiene, no puede. Nos despedimos. Para que dejen de grabar, nos despedimos del Ministerio Internacional Profético de Intercesión Shamar. Lo dejamos allí y lo ponemos a un lado. Esperando que esta enseñanza haya sido de bendición para su vida, como lo fue para la mía. Recuerden que Cristo le ama, a su pastora también. Entreguen las cargas al Señor. Vengan a mí, le dice el Señor, vengan a mí. Los que estén trabajados, los que estén cargados, los que estén en proceso, los que anden en tristeza, vengan a mí, que yo los voy a hacer descansar. Bendiciones para mí, Pi. Gloria al Señor.